Enseñanza apostólica. La capacidad para ver espiritualmente nos hace crecer. La Escritura dice en Juan capítulo 3, verso 1 al 9. Aspectos importantes del propósito de Dios para darnos la capacidad de ver espiritualmente alrededor nuestro, a las personas, según la voluntad de Dios, a cada momento. En el verso 3 la Escritura dice que todo aquel que ha nacido del agua y del Espíritu puede ver el reino de Dios. Y en el verso 6 que puede entrar en el reino de Dios. Para Dios es muy importante que cada uno de sus hijos y de sus ministros pueda ver espiritualmente, porque al nacer de nuevo, Dios cambia nuestra capacidad de ver. Mire el ejemplo de Josué, cuando estando con Moisés en el monte, Josué podía ver, percibir y entender en un nivel, pero Moisés podía ver, entender y comprender completamente en el nivel más profundo. Ahora bien, Dios quiere que cada uno de sus hijos pueda ver progresivamente, en todo momento, con esa capacidad de ver espiritualmente todas las cosas que Dios nos ha concedido, el reino de las tinieblas, el reino de Dios, el reino terrenal donde viven los hijos de los hombres, y en el ambiente donde se manifiesta y gobierna la iglesia. La capacidad para ver nos hace crecer, porque podemos así percibir, discernir y ver espiritualmente todo lo que está alrededor nuestro, para descubrir su origen, su propósito, su intención, su plan, su estrategia y su acción que produce lo negativo, para destruir lo negativo, para destruir las personas y los instrumentos que atacan a la iglesia para que no cumpla los propósitos de Dios. Para Dios es importante que tengamos y usemos esa capacidad para ver, porque así nos mantenemos alerta y vigilantes a los movimientos del enemigo espiritual, de todo enemigo físico usado por el enemigo espiritual, como los brujos, los hechiceros, los gnósticos, y prevenimos problemas que se le puede causar a la iglesia y a personas. La capacidad para ver, Dios la muestra en José. Cuando él le habla al rey el sueño, el rey no puede ver espiritualmente, pero en el reino estaba alguien escogido por Dios para poder ver e interpretar la visión de Dios para el rey y para Egipto, en beneficio de Israel. José puede ver espiritualmente e interpretar según la revelación y la guía de Dios para beneficio, según su propósito y según su voluntad. Entonces José, al decir lo que el rey ve, interpreta. Eso se convierte en sabiduría ante el rey, por lo que el rey dice: no hay otro sabio como tú, ni en quien esté el Espíritu de Dios. Y entonces lo asigna como gobernante. ¿Por qué? Porque José no solo tiene la capacidad para ver, sino que sabe qué hacer con lo que ve. Porque lo que José ve le es dado por Dios para que Él sea el dueño, el gobernante y quien lo administre, para que prospere en su mano y bajo su gobierno, según la guía y la voluntad de Dios. De la misma manera Dios hará con cada uno de nosotros. Dios te va a mostrar
para que gobiernes y prosperes. Así hará Dios una manifestación espiritual donde no la hay. Recuerde que un ciego pudo ver cuando Jesús untó lodo en sus ojos y le dijo: ve y lávate al estanque llamado Siloé. El hombre dijo, viendo una visión de Dios: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan, árboles de fruto. Él vio la capacidad de los demás de producir fruto, fruto espiritual. El fruto espiritual, la capacidad de ver de cada uno para poder crecer. Cada vez que Dios hace que veas algo espiritual, positivo o negativo, Dios te hace crecer, Dios te fortalece, Dios te ministra, Dios te llena de poder, Dios te da fortaleza, Dios te da consuelo, Dios te da esperanza, porque puedes ver. Y en el reino de Dios es importante que tú puedas ver. Para Dios es importante que tú puedas ver, porque cuando tú puedes ver, significa que comienza libertad, que comienza prosperidad, que comienza a manifestarse bendición, que comienza a manifestarse respuestas. El hecho de que puedas ver también significa que tienes respuesta de Dios, que tienes confirmación de Dios, que tienes respaldo de Dios y que Dios está contigo. Dios quiere que tú puedas ver, porque cuando ves, avanzas. Cuando ves, derrotas al enemigo. Cuando ves, logras victoria. Cuando puedes ver, puedes conocer y puedes tener lo que conoces. Cuando tú no sabes de un problema, no puedes traer solución. Pero cuando sabes del problema, es decir, cuando ves el problema, entonces Dios te da la revelación para traer solución específica en el momento específico, para que se solucione de manera espiritual. Para Dios es importante que puedas ver. Él hará que veas en todas las áreas lo que Dios te mostrará en tu familia, en tu vida personal, en tu vida de pareja, en tu servicio a Dios, en tu ministerio, en la función que haces en la iglesia, en tu economía, en tu empleo, en tu trabajo, en tu negocio, en tu empresa, en la relación con las amistades. En todas las áreas Dios te va a hacer ver para manifestar su reino, su poder, su gloria, su victoria, su respuesta, su predicación, su enseñanza, su unción, su poder, sus milagros, sus sanidades, porque Dios nos hace luz, somos hijos de luz. La luz es lo que hace ver. Por eso Dios nos hace ver a nosotros primero, para que tú veas constantemente y tú puedas ser usado por Dios para que otros puedan ver espiritualmente a Dios, la verdad del Evangelio y todas las cosas que Dios le da a la persona que cree y que se convierte en hijo de Dios. Dios quiere que tú veas primero. Por eso le digo a los profetas: porque nada hará Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Por eso él dijo: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Quién vio y quién oyó su palabra? Dios te muestra a ti primero para que tengas todo, para que adviertas de lo negativo, para que se corrija, se santifiquen las personas y hagan lo que agrada a Dios y obedezcan y tengan la respuesta y la victoria de Dios para cada uno de ellos y todas las cosas que Dios quiere darles. Pero tienen que ver. Dios te va a usar para que le hagas ver a personas dónde tienen que corregir para recibir lo que Dios quiere para ellos. Dios te hace ver a ti primero, como lo hizo con José, como lo hizo con Daniel, como lo hizo con Jeremías, como lo hizo con cada una de las personas que usó. Dios te va a hacer ver a ti primero, porque lo que te
mostrará hará que todos reciban. Lo que te mostrará hará que tú recibas lo que estás pidiendo, lo que estás necesitando y lo que Dios te quiere dar. Dios sea glorificado. Padre, te doy gracias por esta enseñanza. Te pido que nos hagas ver más profundo. Te pido que hagas ver al que no ve todavía. Te pido que nos hagas ver primero. Te pido que nos hagas crecer por medio de lo que nos haces ver. Te pido que nos hagas ver y nos des sabiduría para gobernar y prosperar en beneficio de todos. Te pido que nos hagas verte constantemente. Te pido que nos hagas ver tu rostro y tu gloria. Te pido que nos hagas verte haciendo milagros, sanidades, maravillas, profetizando, sanando, ministrando, libertando y enseñándonos. Haznos ver cómo se convierten los pecadores por medio de la predicación que tú nos das en el Espíritu. Haznos ver sanidades, milagros, respuestas, limpieza de leprosos, resurrección de muertos, cómo aparece dinero, joya, esmeralda, diamante, oro, cómo tú haces milagros económicos, trayendo dinero en la cuenta bancaria de tus hijos, cómo tú le das casas, carros, buses, negocios, y suple cada necesidad, cómo tú haces ver cómo restaurada tu iglesia. Haznos ver, Señor, cómo tú restauras tu iglesia, cómo tú la vivas, cómo tú la llenas, cómo tú la ministras. En el nombre de Jesús, haznos ver, según tu voluntad, lo que quieres para nosotros, para que lo vivamos agradándote a ti constantemente. Te doy gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús, bendición a todos.